Segunda de Corintios 11. Verso 3. Ok, déjame compartirlo acá. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Oiga cómo dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. En la impartición anterior, tocamos algunos tópicos concerniente al cerebro, su estructura y sobre todo su función en la parte espiritual. En el día de hoy queremos ampliar un poco más este criterio y conectarnos con ciertas cosas que deben estar dentro de nuestro dominio. Quiero iniciar con que la palabra mente hay dos palabras en griego. Ok. Bueno, que usted no está aquí el lunes. Ok, bueno, voy a tener que arrancar desde cero. Ok. El cerebro espiritual. La expresión cerebro espiritual quiere dar a entender que existen estructuras que cuando son estimuladas son capaces de generar experiencias espirituales místicas, religiosas, luminosas, del latín numen, que significa Dios, o de trascendencia. Es conocido que no existe religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión. Lo que significa que la espiritualidad es un concepto más amplio que el de la religión. Se ha dicho que la espiritualidad es personal, mientras la religión es un fenómeno social. La espiritualidad, o vamos a empezar por el órgano, el cerebro. Una capa, una masa gelatinosa que tenemos acá en nuestra parte superior, pero con un nivel de sofisticación impresionante. Estamos hablando que el cerebro tiene aproximadamente 80,000 millones de neuronas. Estoy hablando que las interconexiones entre las galaxias, estrellas, constelaciones, probablemente no superan las interconexiones del cerebro. El cerebro es un dispositivo formidable porque precisamente capta realidades más allá a veces de nuestro control consciente. Tiene una forma, es lo que habíamos aprendido hasta el día de hoy, era simplemente una masa gris, ¿no?
que reposa en un líquido blanco. Y eso lo hace fascinante porque no tenemos un solo cerebro, tenemos varios. Oh my God. Ministro, ¿cómo así? Tenemos el derecho, el hemisferio derecho, donde están las emociones. Más adelante voy a explicarlo detenidamente. El izquierdo, donde está la parte lógica, la parte que razona. Y curiosamente, el lado derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el lado izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, es decir, transversalmente. El hemisferio derecho es el emocional, el izquierdo el lógico. Los dos no son iguales, aunque están en el mismo lugar. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque cuando el emocional está arriba, o sea, activo, ahí tiende a haber una cadena, una baja del intelectual y viceversa. Por eso es que las personas religiosas o fanáticas, porque religiosos somos todos, diría alguien, los fanáticos, cuando están en sus emociones, el lado intelectual no se le activa, el lado del raciocinio, y empiezan a cometer atrocidades en nombre de Dios porque el raciocinio está debajo del emocional. Lo cierto es que hay otro cerebro. El tercero está la corteza prefrontal. No voy a entrar en ciertos detalles porque son como técnicos y nosotros no, ese no es nuestro campo. Pero lo que sí puedo aportar es que el cerebro de aquí, el neocortex, este que está acá adelante, es el cerebro que evolucionó porque el cerebro evolutivamente y científicamente hablando, el cerebro no era, el cerebro de nuestros antepasados no era como el de nosotros hoy. Nuestros antepasados tenían un cerebro primitivo, instintivo, poco sofisticado en cierto sentido. Tenían un cerebro menos complicado que el nuestro, porque nosotros tenemos que, por el entorno donde vivimos hoy, nosotros tenemos que vivir lamentablemente descodificando y absorbiendo muchísima información, muchísimo conocimiento que a veces es inútil e innecesario, pero todo esto por el contexto donde estamos y sobre todo en la época en la que estamos viviendo. De manera entonces que el cerebro, ya le he hablado de 4, pero voy a especificar el último, el primitivo. Se le conoce como cerebro reptal, R-E-P-T-A-L, reptal, el prefijo rep. Y ahí viene la palabra reptiliano, reptilíneo, reptil. Ese cerebro antiguo se le llamó reptiliano precisamente porque era un cerebro poco sofisticado, muy parecido al comportamiento instintivo de los reptiles, reactivo, instintivo, pero ese cerebro, al no desarrollar sofisticación, al no desarrollar ciertas áreas, todavía está latente en nosotros. De manera que a veces nosotros actuamos de manera irracional, ilógica, incoherente, precisamente porque ese cerebro está todavía en nosotros. Las otras partes del cerebro, producto de la evolución, tuvieron que desarrollarse. Cuando me refiero a evolución, me refiero a que obligatoriamente el entorno donde se encontraban nuestros antepasados, que eran cazadores y recolectores,
no como en el día de hoy, que el cerebro tiene que adaptarse a tratar con un dispositivo electrónico. Ellos no vieron eso y por tal razón su cerebro pensaba en dimensiones distintas, pensaba simplemente en supervivencia. Por eso hablo de instintivo. Tome agua como yo. Esto hay que digerirlo. Por lo tanto, entonces, el cerebro antiguo, el primitivo, parecería que está latente en ciertas personas que no pueden acceder a altos niveles de revelación escritural, espiritual o divina, porque su cerebro todavía deambula en los contextos o en el ecosistema de nuestros antepasados hace millones de años. Por esa razón, llegamos al punto de la evolución del cerebro. El cerebro dio un cambio abismal. Ministro, ¿cuándo fue eso? Cuando el cerebro empezó, llegó algo llamado la mente consciente y racional. Por favor. La mente consciente y racional. Es decir, la mente que piensa, que analiza, que evalúa, que sistematiza. La mente desarrollada, pero no voy a hablar de eso ahora, más adelante voy a hablar de eso. Lo cierto es que ese cerebro antiguo, penosamente, los científicos al denominarlo como reptal, porque hay una parte del cerebro, su fisionomía, que se parece a eso. De hecho, me voy a ir un poco más lejos. Muchos de nosotros somos más emocionales que sentimentales. La mayoría de los seres humanos somos así. Nosotros decimos que somos racionales, eso es mentira. Somos más emocionales que racionales. Tomamos decisiones basado en emociones, más que en elementos lógicos y coherentes. Porque las emociones, y es bueno que usted sepa, donde nacen las emociones, no es donde está la parte intelectual. Por lo tanto, hacer la transición de la emoción a ser explicada por el cerebro intelectual es todo un predicamento, es todo una travesía. Por lo tanto, las emociones las expresamos de golpe. Sin embargo, lo racional nos toma tiempo. Yo creo que alguien debió entender eso aquí hoy. Una pregunta. Buenas noches, escuela acabó. Buenas noches. Dios mío. Les saluda su pastora desde Atlanta. Los amo. ¿Cómo están? El maestro Vladimir está acabando con todo aquí. Lo veo. Lo percibo. Yo tengo una pregunta. Vladi, tú estás hablando de las personas emocionales y racionales. Yeah. Pero llevémonos al plano de la iglesia. ¿La iglesia ha sido racional o ha sido emocional? No, emocional e ilógica. ¿En base a qué se ha enseñado todo este tiempo? Vamos, okay. Esta noche se va a hablar francés en esta clase. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. La iglesia ha sido emocional porque las personas que la iglesia recluta, ¿de dónde vienen? De los más bajos extractos sociales, ladrones, violadores, delincuentes, tecatos. ¿Qué sucede? Esas personas que evidentemente nosotros estamos aquí para reformarlas, pero lamentablemente el caso, vienen con debilidades, deficiencias, vienen con grietas. Y cuando llegan aquí para ser sanados, no pasa normalmente eso, que se sanan. No, eso no es lo que pasa. Porque tú te encuentras con que hay más gente como tú
con problemas, pero con Vlad, grietas. es que no pueden ser sanados, es que las grietas no pueden ser cubiertas si nosotros no lo llevamos al rollo, sino que lo llevamos al empoderamiento para sacar su parte de autoestima caída y llevarla a una estima incorrecta. Por ejemplo, el que llega con grieta a la iglesia, en vez de disipularlo, de enseñarlo, de agotar el procedimiento lógico de preparación, nosotros agotamos el empoderamiento. Por ejemplo, se convirtió en homosexual, que viene, eso es una vida desordenada, ahí hubo desórdenes pasionales, sexuales, emocionales, de todas las índoles, hubo desorden ahí. Pero en 2 semanas, nosotros decimos que el Espíritu Santo hizo la obra, el tipo cayó al piso, botó 2 o 3 pumas por la boca, zapateó 3 veces, y tú sabes lo que nosotros hacemos, le entregamos un micrófono para que haya evidencia de la gloria de Dios. Oye, pero tú sabes que ahora que tú dices eso, sabes que yo siempre he visto esto, pero siempre me lo callaba. Cuando una persona famosa se convierte, imagínate un cantante secular se convierte. Dale, que hay que hablarlo. Vamos, sin miedo a nada. A los 3 meses o antes, le están dando el púlpito. Antes, amor. Ahí mismo se le entrega todo, el cargo, todo. Porque usted puede. Porque es que nosotros no hemos entendido la transición de ser preparados para ser hijos de Dios. Y aún para entrar en la función. ¿Entiende? O sea, esta iglesia, es muy lamentable lo que vamos a decir, pero en la reforma de la enseñanza nos estamos dando cuenta que hay gente de años que no ha sido enseñado. Así es, que no sabía nada. Pero la inocencia de quiero servir a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Y hemos tomado una postura sentimental. Wow, pero es que él le quiere servir a Dios, hay que dejarlo para que se desarrolle. No, así no es. No. Porque lo primero es que Dios no va a aceptar, ni Dios necesita de nuestras miserias. Porque hay gente que cree que Dios necesita, no, porque yo lo hago para Dios. No, eso no importa, porque es que Dios no necesita de mis miserias, de mi actitud mediocre, vamos a decir pírrica. Dios no necesita de eso. Eso es mentira, como para llenar requisitos. No, hombre, no, eso no es así. Entonces hay un punto que, perdón, hago el énfasis en lo famoso, porque yo conozco mucha gente famosa que se ha convertido y se le ha dado mucho poder, demasiado, pero simplemente porque vienen de un medio secular influyente, y aquí ellos no pueden tomarse 1 o 2 años para estar tranquilos ahí, ¿verdad? En una silla preparándose. Ahí ha estado el problema, porque la iglesia es lo que vive empoderando a gente que tiene deficiencias, y cuando esa persona enseña, ministra, predica, está enseñando sus deficiencias. Ay. Como si eso fuera poco. Y es donde aquí es que esto es así. Pablo, que era Pablo, tiene un encuentro con el Señor. ¿Cuántos años duró Pablo para 14. Ok. 14 años. Ok. 14 años preparándose. Y era Pablo. 14. Y Esdras duró 8 leyendo el libro y Samuel 40 en la escuela de profeta. ¿Tú me estás entendiendo? 40 años. 40 años. Preparándose para ser profeta. 40 años. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que se dura en Israel en una escuela de profeta. Es decir, que es bíblico levantar escuelas de enseñanza. Y a los 40 años era que te enseñaban el asunto profundo, era los 40 años de estudio, no de edad. Pero entonces hay un problema en el día de hoy. Tenemos una iglesia acéfala. ¿Cómo así? El problema es que nosotros hemos confundido personas que tienen carismas, dones, habilidades, que ahí está el otro problema, que a veces vienen del mundo y sabemos que tienen potencial de liderazgo y tienen todo un compendio y una amalgama de herramientas que son de Dios. No estamos diciendo que no. Ahora bien, en el momento de hacerlas, o sea, de ponerlas a funcionar, no es a los 3 meses, no es a los 6 meses. La persona tiene que pasar por un proceso de depuración, porque nosotros lo que estamos enseñando es un coaching,
un coaching a la persona. ¿Cómo así? Donde nosotros le enseñamos al individuo que sus habilidades, eso es lo que ellos necesitan para promocionarse. Entonces, cuando necesitan promover a Dios, porque tu mensaje debe promover a Dios. ¿Por qué el problema que tenemos con los predicadores en el día de hoy? Sencillo, que los predicadores predican lo que la gente quiere oír, pero no predican a Dios. Porque si predicaran a Dios, como yo decía la otra vez que estuve con ustedes, si la enseñanza fuera del Espíritu, la iglesia fuera espiritual. Muy real. ¿Sabes algo que voy a aportar? Entré rápido para, ¿verdad?, darle el calor, el amor. Veo algunos alumnos que todavía no están en clase. Falta gente aquí, falta gente aquí. Pero quiero decir lo siguiente. La iglesia debe llegar al pleno conocimiento de Cristo. Amén. Y la única forma en la que lo hacemos es a través del entendimiento, conexión. La cefalaridad o una iglesia acéfala es una iglesia con carencia de entendimiento, donde hay una parte invalidada de conocimiento y de inteligencia. Y nosotros necesitamos entrar en esa parte, porque hemos hecho tantas cosas en nombre de la ignorancia, en nombre de un buen sentimiento, que hemos invalidado, atención pastores que están aquí, el buen procedimiento de la formación. Si nosotros nos tomáramos un tiempito más formando, tuviéramos menos líderes jezabélicos, tuviéramos menos conductas jezabélicas, menos gente malcriada, menos gente ñoña, menos gente corriendo de lado a lado porque allí es que tienen una palabra mejor para mí, y tuviéramos personas más maduras en la fe. Claro. Pero hay que tomarse un tiempo enseñando. Hay un fenómeno aquí que se está dando. No, es que el fenómeno es que el concilio, que el obispo, que no sé quién enseñó, que la gente hay que darle participación y la gente ni siquiera se arrepintió bien. Ahí así es. No, y no es que digo que no, yo tengo equipo de servicio, ustedes me conocen, yo formo, esta escuela tiene un equipo administrativo que no soy yo que lo dirijo, pero son personas entrenadas a nivel de servicio, de formación, de mayordomía. No podemos seguir sin formarnos. No podemos. Yo te digo que hay un problema con la gente que está viniendo del campo del ocultismo, se convierte y a los 2 días están en plataformas y ministrando proféticamente. Ok, y todavía endemoniado. Yo me voy de esta clase. Yo me voy de esta clase ahora mismo. Yo me voy de esta clase. Esto es muy fuerte. Esto está muy fuerte. No. Ya esto se acabó. Esta clase se acabó aquí. Todavía endemoniado. Y están ministrando, predicando y en una agenda full. Y todavía están endemoniados. Y vienen del campo y vienen de 20 años de brujería, 10 años de brujería, de hechicería, de ocultismo, del satanismo. Y llegan a la iglesia y en 2 días están predicando. Yo no entiendo. Muy fuerte, muy delicado. No, que yo no entiendo eso. Eso yo no lo asimilo. Yo eso no lo asimilo. Sumamente delicado. Pero tú sabes por qué es que lo aceptan. Porque las prácticas que ellos tenían en el ocultismo se parecen mucho a ciertas prácticas de la iglesia. No lo quería decir, pero lo dije. Desmantela eso. Desmantela esa práctica del ocultismo. Estamos hablando del cerebro inteligente. Vamos, dale, que esta clase está lista. Mira qué pasa. Recuerda que por nuestras raíces afrolatinas, la falta del conocimiento correcto ha llevado a la iglesia a entrar en la parte emocional, pero la parte emocional irracional. Muchos de los gestos que nosotros hacemos dentro de la iglesia pentecostal, para ser muy preciso, se parecen al movimiento de los priyé, los maní, las velaciones. ¿O no? Lo que pasa es que nadie se ha sentado a ver lo que es lo que pasa. Yo le estoy diciendo porque he estado en lugares donde se han celebrado retiros y otro tipo de celebración cristiana. Pastor, evangélica. disculpe.
Disculpe que le interrumpa. ¿Se parecen a los movimientos de qué? Si puede repetir eso. Velación, Priye, Maní, Gaga. De hecho, usamos hasta los mismos instrumentos, la conga, la tambora. Ay, Dios. Y esos movimientos, esa corredera, de que eso no es bíblico. Eso no es bíblico, para que sepa yo. Porque hay una amalgama, hay una mezcla transcultural. Es bueno, Vladi, es bueno que preguntes, porque en esta clase tenemos personas de Colombia, de Estados Unidos, tenemos personas de México, tenemos personas de Argentina. Es bueno que ellos, si pueden, te comuniquen qué tipo de prácticas, ¿verdad?, extrañas o santeras se hacen en sus países que se parezcan a prácticas que se están dando en la iglesia. ¿Ves? Porque, por ejemplo, el gaga es algo muy dominicano. Ellos me van a entender. Ellos me van a entender. El chamanismo. Bien. La práctica del chamanismo. Vamos a entrar ahí. Déjame buscar. Esto va a estar picante hoy. Esto va a dar problemas. El chamanismo es una de las religiones más antiguas. ¿En qué consistía? Un individuo supuestamente llamado por el Dios que esa comunidad o esa tribu adoraba, tenía ciertos poderes de curación, predicción del futuro, mediunidad. Se podía poner en contacto con los ancestros que habían muerto. Era un hechicero, alguien que servía de puente en el mundo, entre el mundo físico y el mundo de los espíritus. ¿Por qué lo menciono? Porque yo sé que en México hay chamanes, en Argentina hay chamanes, en Colombia hay chamanes, en Venezuela hay chamanes, en Perú hay chamanes, en Panamá hay chamanes, en Costa Rica hay chamanes, en Brasil, en Cuba. Nuestra Latinoamérica está preñada de chamanes. ¿Qué pasaba? Que cuando el chamán y tenía la mayoría hacían una ingesta de droga, oiga bien, y esa droga dentro de la cual estaba el cáñamo o cannabis, y él consumía eso y entraba en lo que ellos llamaban la otra realidad. Y empezaba a hablar un lenguaje extraño y a virar los ojos como si estuviera en una posesión. A veces caía al suelo y empezaba a hacer gestos y a dibujar con las manos y un sinnúmero de cosas. Nosotros que venimos de esa cultura, llegamos a la iglesia. Como no hay conocimiento de causa del culto genuino a Dios, porque la Biblia simplemente está como una reliquia. La Biblia no es la que guía la conducta de la iglesia. Usted me dirá, ¿cómo así, ministro? ¿Cómo? Claro que no, porque si así fuera, usted se diera cuenta que hay prácticas que la iglesia hace que no son bíblicas. Lo dije. ¿Qué es lo que domina? La tradición de quien fundó esa iglesia. Fulano la fundó y él hacía esto de tal o cual manera y eso se replica, ¿verdad?, interminablemente, una y otra vez, de generación en generación. Pero usted no sabe por qué eso se practica. Usted simplemente sabe que le hago algo sencillo que quizá usted vio que en la Biblia se oraba por las ofrendas. ¿Por qué la iglesia ora por las ofrendas? Quienes oraban por las ofrendas eran los cultos paganos.
Eran los cultos paganos, a dioses paganos, que oraban para presentar las ofrendas. Hello. Hello. Como si eso fuera poco, nosotros al llegar a este contexto cristiano, evangélico, venimos con toda esa, algunos que venimos del catolicismo, que vimos ciertos ritos o su forma cultural, pero que el catolicismo está con Dios y está con el diablo. O sea, el catolicismo no tiene que ver con eso. El catolicismo hace lo que tenga que hacer para ganar adeptos y punto. Mira, Vladi, es lo mismo. Mira, recuerda que tenemos entremezcla culturales, entremezcla de religiones y prácticas que no están claras por el fundamento de la fe. Por ejemplo, si hablamos de fundamento de la fe, no estamos saliendo de la parte del cerebro que estamos trabajando, sino que hablando de esto, estamos observando la parte intelectual de la iglesia a nivel analítica que no está en los procedimientos que hacemos. Por ejemplo, la iglesia católica predice en el nombre de la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros como buenos, y en eso dan la hostia. Recuerden que la reforma de Martín Lutero, ¿desde dónde parte? Desde el catolicismo, claro, por no estar de acuerdo con las trabas que había dentro. Pero hoy la iglesia de Jesucristo, la que ha sido comprada a precio de sangre, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y cuando decimos esto, mucha gente se hiere, pero es la parte de nosotros nos toca ser bíblicos y cristocéntricos. Pero en toda esta disfunción, nosotros queremos ser emotivos, emocionales, pasionales, no sé qué es lo que queremos ser. Sí, pero a nosotros nos toca ser bíblicos y cristocéntricos. No nos toca ser pentecostales. A nosotros no nos toca ser mesiánico. Ni mesiánico. El Pentecostés fue una fiesta donde se derramó el Espíritu Santo, pero una fiesta pagana. El Pentecostés era una fiesta pagana. No lo diga. Uy. O sea, cuando nosotros analizamos los contextos, decimos en dónde estamos parados. Entonces ahí vamos a hablar de raíces de la fe. La raíz de nuestra fe es a quién hemos recibido nosotros, en quién hemos creído y cuál es nuestro credo. Entonces a nosotros se nos denomina dentro de las líneas religiosas como el cristianismo. Y esa es la denominación religiosa que se nos ha otorgado. Ahora, las bases de las doctrinas de la fe, ¿sobre qué están puestas? Porque las prácticas están desviadas totalmente de lo que es la interpretación del contexto bíblico. Y ahí es que debemos analizarnos. Los dejo, adiós. Ya yo voy a entrar en mi parte, ya está bien. Déjame yo entrar en lo mío. Ya habla del cerebro. La palabra espiritual se deriva del latín spiritus, que significa aliento de vida. Se suele emplear para definir experiencias que nos conmueven en lo más profundo y que se diferencian de las experiencias cotidianas. Asimismo, se suele aplicar a toda cualidad humana que nos conecta con un mundo invisible, mundo que definimos como espiritual y que desafía los métodos científicos. Así como introduje, hablando del cerebro, como es cerebro espiritual, nos toca entonces conocer a fondo ciertas cosas de nuestro cerebro espiritual. El cerebro es el órgano más impresionante que tiene el cuerpo, probablemente, porque es el órgano con el que le servimos a Dios. Nosotros no supiéramos de Dios si no tuviéramos cerebro.
o el cerebro racional, porque los animales tienen cerebro, pero no tienen un cerebro racional ni consciente, por lo tanto, no pueden definir a Dios. En el caso nuestro, sí que podemos hacer eso. Tenemos que entender que el cerebro espiritual no es el cerebro que habla lengua. No es un cerebro que brinca y salta, que se le eriza, que porque se nos eriza la piel. No, el cerebro espiritual no tiene nada que ver con eso. Hablamos de cerebro espiritual porque estamos hablando de un dispositivo que tiene la capacidad de entrar al plano espiritual o conectarse con él. Ahora, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo el cerebro llega a ese nivel de conectarse con el mundo espiritual de una manera tal que él puede absorber, asimilar, comprender la revelación del plano espiritual? Él puede hacerla presente en la parte física. De manera que ahí entraríamos con el cerebro emocional o el hemisferio derecho, el cerebro límbico. El cerebro límbico, que es donde se gestan las emociones, él maneja una serie de dispositivos dentro de la estructura cerebral. Ahí están, no sé si usted sabía que no solamente tenemos las amígdalas de la garganta, sino que hay dos amígdalas aquí atrás en el cerebro y está el hipocampo. Le estoy hablando de las zonas donde está específicamente la parte emocional. También se le llama el cerebro o el campo intuitivo. Ese cerebro emocional o intuitivo, como las emociones no podemos ponerle en palabras tan rápido, porque nosotros las emociones son más que la palabra. De hecho, el lenguaje es deficiente, por lo tanto, no puede explicar todo el fenómeno, la fenomenología que sucede en el campo emocional. Por eso hay personas que cuando están bajo un éxtasis o la presencia de Dios, usted lo ve que lloran, que se ríen, que brincan, que saltan, pero es que no pueden contener todo el fenómeno de lo que le está ocurriendo en la parte límbica. En ese sentido, entonces, ¿cómo entonces yo sé que mi cerebro o cómo se convierte un cerebro espiritual? Permítame explicar. Lo primero es que el cerebro hay que depurarlo o purgarlo, limpiarlo, porque nosotros tenemos una cantidad importante de actitudes, de patrones inconscientes, que era lo que estaba explicando. El cerebro reptal, al tener una cantidad, su forma, su esencia, es comportarse instintiva e irracionalmente, simplemente para reactivamente. Hay que desprogramar ese cerebro para darle paso al cerebro espiritual, el hemisferio derecho, para que nosotros podamos entonces convertirnos en espirituales. Le voy a explicar ahora el proceso. Está peligroso hoy. El cerebro emocional está conectado al mundo invisible. Por eso era que los profetas, cuando tenían éxtasis, veían imágenes proféticas, visiones proféticas. Era el cerebro derecho que se activaba. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro derecho no es el lógico, entonces él puede sentir, porque tú sientes por él. Y él sentía las experiencias extásicas, es decir, los éxtasis proféticos. Él lo podía ver, aunque no podía plasmarlo en palabras. ¿Cómo lo plasmaban en palabras? Sencillo. Una vez venían al cuerpo, luego de salir de él, podían explicar la experiencia, porque el cerebro lógico
entonces organizaba la experiencia. Muchos de ustedes han tenido experiencias espirituales que no pueden explicarlas. ¿Sabe por qué? Porque todavía su cerebro emocional no está calibrado al nivel de entender una experiencia de ese nivel. Eso que decía la doctora, cuando tú eras profeta, tú durabas 40 años estudiando. ¿Y saben lo que hacían los judíos? Llevaban al profeta a un campo de ejercicios proféticos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos allá. Hebreos capítulo 5. Verso 2 en adelante. Oiga cómo dice aquí. Verso 12. Oiga cómo dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor está hablándole a una comunidad de gente y oiga cómo le dice, porque debiendo ser ya profetas, no, eso no es lo que dice ahí. Porque debiendo ser evangelistas, eso no es lo que dice ahí. Porque debiendo ser ya pastores, eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, porque debiendo ser ya maestros, oiga bien, o sea que la categoría y alcanzar era de maestros y ellos no lo habían logrado. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Evidentemente, su condición espiritual fue tal que nunca evolucionó. Por lo tanto, no se le puede dar alimento sólido. No tienen la capacidad para soportarlo. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, no tiene criterio para evaluar, no tiene derecho a discernir. Es un niño. No es maduro. Está privado, está limitado de habilidades, de capacidades. Y dice el 14, que es el texto madre. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, no para lo que se ve, lo que predican mucho, lo que salen en redes. No, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere el autor? La palabra sentidos que aparece en el texto griego significa órgano de la percepción. Órgano de la percepción. ¿A qué se refiere? En la antigüedad, para un profeta llevarlo al nivel de que él fuera aceptado en una escuela profética,
lo llevaban a hacer ciertos ejercicios. Le voy a decir uno, no más de ahí. Uno de ellos era, lo ponían debajo de la tierra. Y estando debajo de la tierra, ponían a varias personas a hablarle. Como él tenía la percepción despierta, si iba a ser profeta, él tenía que percibir quién fue que habló sin verlo, simplemente por escucharlo. Hello. De ahí que viene el concepto oído profético. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ministro, ¿y qué usted está diciendo? Es que el oído no es que escucha, es el cerebro. Ah, por favor. Los sentidos son canales de comunicación e información para el cerebro. Los ojos no son lo que ven, ve el cerebro. Por Dios, yo no sé si usted me está entendiendo. A alguien usted le quita la vista y sigue viendo en la mente. ¿Por qué? Porque el que ve es el cerebro. Dios mío. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Lo que yo estoy diciendo es que hay personas que tienen inhabilitados sus sentidos espirituales. Por lo tanto, en el contexto y en el campo del mundo espiritual, su cerebro no ha podido ser calibrado, dimensionado y ha llegado al nivel del cerebro ideal que ellos deben de tener. Porque yo no puedo pretender ser espiritual si yo no tengo conocimiento de quién es el espíritu. Por tal razón, yo siempre he dicho que es espiritual la persona que ha sido educada y que conoce al espíritu. El problema con la iglesia actual es que confunde espiritualidad con emoción. Ups. No lo quería decir, pero lo dije. Confunde espiritualidad con emoción. Arranques de emoción con espiritualidad. La espiritualidad se trabaja porque la espiritualidad hay que conocerla. La espiritualidad no es tener una emoción. No, no es que no. Porque yo puedo tener una emoción y mi emoción no ser espiritual. Dios mío. Diría uno de mis maestros, la espiritualidad se trabaja. En esta confusión y en esta vorágine de ideas inconclusas, desaliñadas que tenemos como iglesia hoy, nosotros pensamos que porque una gente esté llorando, está arrepentida. Que porque una gente esté botando lágrimas, baba y moco, ya eso era, se arrepintió. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Simplemente. Pero nosotros hemos emocionalizado la espiritualidad. Sentimentalizado la espiritualidad. No hace falta llorar, ni lágrimas, ni baba, ni moco, no, nada de eso. La gente se puede arrepentir sin hacer nada de eso. Pero hay círculos evangélicos que si usted no hace eso, usted no está arrepentido. Hay en otros que si usted no está hablando en lengua o está danzando, usted no está arrepentido. O peor aún, que Dios no está contigo porque tú no haces nada de eso. Hello. Me llama poderosamente la atención
que si a los profetas lo llevaban a ese punto de desarrollar sus sentidos naturales, que eran el conector o el hilo conector con los sentidos espirituales, porque no es lo mismo los sentidos del cuerpo que los sentidos del alma. Y ahí es que quiero entrar. La percepción, el texto que usted de base, segunda de Corintios 11:3, dice, pero me temo que la serpiente con su astucia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Por qué el temor de Pablo? Porque la misma palabra sentido que aparece aquí, en una de sus implicaciones, tiene que ver con percepción. ¿Qué es percibir? La percepción es un nivel de comprensión instantáneo que no precisa de pasar por el proceso mecánico del cerebro. Es una comprensión instantánea de realidad o de realidades. Usted no necesita ir a una escuela para despertar la percepción. Usted no necesita estudiar para despertar la percepción, porque es un sentido del alma que el Satán le privó a Eva. Por eso cuando Pablo le está hablando a la iglesia, le dice que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué fue lo que la hizo? Le bloqueó la percepción. Yo voy a explicar eso. Usted lo que me va a dar un break. Deme un segundo para la grabación. Pablo teme porque el Satán, la serpiente, inactivó en Eva la capacidad de conocer instantáneamente. Ellos no tenían que razonar el conocimiento. Ellos no tenían que profundizarlo como nosotros, porque ellos tenían ese tipo de habilidad, percibir. Por eso es que lamentablemente, cuando el ser adámico cae, aparece por primera vez en la historia de la humanidad el inconsciente. Permítame explicar esto. El inconsciente, y quiero mostrarle algo que hay acá. Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, dijo lo siguiente: Freud deriva el inconsciente del consciente. Yo lo pondría al revés, dice él. Yo diría que lo que primero es obviamente es el inconsciente. En la temprana infancia somos inconscientes. Las funciones más importantes de la naturaleza instintiva son inconscientes. Y la conciencia es más bien el producto del inconsciente. Ahora voy a desentrañar este trabalengua. Lo que él está diciendo es que el inconsciente existió primero. Ahora, ¿cuándo se creó el inconsciente? Con la caída del ser adámico. ¿Por qué se creó? Porque él tenía acceso a toda su estructura interna, psicológica. Pero como pecó, quedó un campo bloqueado, vedado y obstruido, y lamentablemente no pudo acceder más a su propio o a su propia naturaleza o a su propia esencia. De manera entonces que Freud, que era un experto hablando del inconsciente, decía que en el inconsciente estaban reprimidas todas nuestras áreas oscuras. El otro yo, el yo malo, oscuro, diabólico que tiene el ser humano, estaba reprimido, limitado en el inconsciente. ¿Cuándo sucedió eso?
con la caída del ser adámico. Es como que nació otro yo, otra naturaleza mala, depravada, oscura, siniestra, y reposaba en el inconsciente. Carl Jung decía también que como él lo decía al revés, es decir, él decía que el inconsciente era donde estaba lo oculto que yo tengo. Él también tenía razón. Freud tenía la razón y él también tenía la razón. Es decir, dentro del inconsciente hay potencias ocultas. Hay cosas de ti que están en tu inconsciente que hasta que tú no las hagas conscientes no podrás aprovecharlas. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? El Satán bloqueó al ser adámico para que no pudiera acceder al potencial del inconsciente. Muchas de las cosas que tú no has logrado se deben a temores, capas de temores, de limitaciones que cuando venías en tu etapa temprana de la niñez, te inculcaron tus padres, familiares, quienes te formaron, tu entorno, tu contexto, te legó capas de temor, capas de frustración, capas de limitación que quedaron ocultas en tu inconsciente. Vine a hablar con alguien aquí hoy. Por esa razón, lamentablemente, como crecimos así, hasta que, como la cebolla, usted no le empieza a quitar la cáscara y la que está de más, y la que está de más, y la otra que está, y la otra, usted no se va a encontrar con la esencia. Así somos nosotros. Tenemos una cantidad de capas que han bloqueado las áreas de que el espíritu quiere usar. Y en este caso, nuestro cerebro. Nosotros que tenemos grandes ideales, grandes proyecciones, grandes inclinaciones de hacer lo que Dios quiere, pero solamente se quedan en sentimientos, emociones y proyecciones. ¿Por qué no se realizan? Precisamente porque hay áreas que están bloqueadas, malogradas, atrofiadas, producto de que el Satán ha aprovechado, el diablo ha aprovechado, los demonios han aprovechado nuestra ignorancia y la ha jugado en contra nuestra. En ese sentido, entonces, el inconsciente, nosotros tenemos temor de poder esculcarnos, revisarnos, introspectarnos. Es un temor a muerte de ver nuestro lado oscuro. Y vivimos la vida como seres anómalos, adivinando que pase lo que tiene que pasar. Pero no hemos tomado control de nosotros mismos. Y aquí viene la segunda palabra, la conciencia. Somos más inconscientes que conscientes. ¿Por qué yo lo digo? ¿Y qué sería la conciencia? La conciencia es un dispositivo de revelación. Escríbalo. La conciencia es un dispositivo de revelación. Está dividida en dos. Está la autoconciencia y está la conciencia. La autoconciencia es el conocimiento que usted puede tener de usted mismo.
o una persona de sí misma. Autoconciencia. Mientras más usted esculque las áreas internas que le han hecho daño, pues mucho más fácil se le va a hacer la vida. La realidad por la que mucha gente es depresiva, frustrada, adolorida, problemática, es que en esas áreas del inconsciente hay problemas no resueltos que ellos no están dispuestos a observar. La conciencia es un milagro porque la conciencia, uno, me permite conocer quién es Dios. Hasta que yo no soy consciente de algo, yo no lo puedo superar. Hello. Pero tampoco hasta que no soy consciente de algo, no puedo acceder a ese nivel. Lo que yo te estoy diciendo es que hay áreas que tú no has accedido porque tú no eres consciente de ellas. Ministro, ¿y por qué yo no soy consciente de eso? Porque en el plano de la formación cristiana donde te ha tocado, los mensajes, las enseñanzas, las prédicas, las imparticiones tienen que ver o van relacionadas a despertar tus emociones, no le hablan a tu esencia. Por favor. Por favor. Lo único que te va a ayudar a despertar esas áreas dormidas, malogradas, mutiladas, es el conocimiento del espíritu. Cuando llega el conocimiento del espíritu, quita la capa de oscuridad que estaba en tu entendimiento. Accesos a tu propio ser, candados que habían, son quitados, pero es cuando la enseñanza es del espíritu. Por lo tanto, el espíritu te hace consciente que necesitas modificar lo que estás escuchando, lo que estás observando y lo que estás haciendo. Tu cerebro no puede obrar en el campo de la espiritualidad porque a tu cerebro no lo han informado espiritualmente. Por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Dios de toda gloria. Tenemos el cerebro que merecemos y el cerebro que hemos alimentado. ¿Cómo tú has alimentado tu cerebro en los últimos 5 años? ¿Qué es lo que tú consumes? ¿Qué es lo que comes? ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que digieres? Si tú analizas lo que has estado escuchando en los últimos 5 años, es lo que te ha traído donde tú estás hoy. Dios mío, ¿qué yo he dicho? Oh my God. Lo que tú has consumido en los anteriores 5 años, te tienen en la posición y en el estatus que tú te encuentras. Por lo tanto, lo que tú consumas de aquí a 5 años te va a llevar donde tú vas a estar. Ups. Hay alguien que tiene que saber que si no cambia el nivel como se alimenta, se va a quedar en el mismo lugar donde está o se va a retrasar, que es mucho peor.
Hay alguien que debe saber que lo que tú estás digiriendo, los libros que tú consumes, la gente con la que te codeas, lo que tú hablas, lo que tú dices, es parte de lo que ya está sembrado dentro. Por lo tanto, tú tienes que verte cómo tú hablas, qué tú te dices a ti mismo y cómo tú te comunicas con los demás. Ups. Dios de toda gloria. Oh, baba, queremos tener vidas excelentes, pero con hábitos pírricos. Si no se cambian los hábitos, los resultados no van a cambiar. El signo más grande de la locura es querer obtener resultados diferentes haciendo todos los días lo mismo, dijo Albert Einstein. Por lo tanto, entonces, ¿por qué yo digo que la conciencia es un milagro? Por supuesto. ¿Para qué está la conciencia en ti? Aquí viene algo. Yo con esto quiero terminar. La conciencia fue creada para poder extraer información del Dios infinito y traerla a este plano. Ministro, ¿cómo así? Es que la conciencia, al tener noción, comprensión del Padre, tiene una intención: buscar a Dios. Y cuando ella busca a Dios, obtiene un nivel de conocimiento. Y ese conocimiento lo trae a este plano. ¿Qué pasa? Que cuando otro lo escucha, tiene que despertar su conciencia también. ¿Sabes lo que yo te estoy diciendo? Que la conciencia de muchos de nosotros no está ejecutando el papel para el cual fue creada. Porque lamentablemente nuestra conciencia ha sido cautivada por un tipo de conocimiento que es religioso, estancante, limitante y atrofiante. Dios mío. Cuando la conciencia encuentra la razón por la que existe, la conciencia va a tratar de buscar su origen. ¿Cuál es su origen? El Dios infinito. Dios mío. Vine a hablar con alguien aquí hoy. Alguien debe saber que la razón por la que existe en este plano, una de ellas tiene que ver para extraer la información que el Padre quiere otorgarle a este plano a su generación. Cada uno de ustedes son responsables de traer la revelación que el Padre otorgó, dedicó y diseñó para esta generación. Cada generación tiene un nivel de revelación asignada. Por eso es que la conciencia, cuando en las conciencias que entienden cómo se comporta el Padre, cómo actúa el Espíritu, son las que tienen la capacidad de extraer esas verdades. Por favor, yo vine a hablar con alguien hoy. Gente que no tiene que ver con lo que el sistema dice, gente que no vino a complacer al sistema. Vinieron a establecer algo divino en la tierra, porque la tierra o ese tiempo ya había llegado a un punto donde no podía dar nada más. Hay un agotamiento del sistema, por lo tanto lo divino tiene que entrar. Por eso yo vine a hablar con alguien aquí hoy que tiene que entender que es el utensilio, su conciencia, Dios mío. Su conciencia debe ser despierta al nivel de conectarse con la revelación divina. Porque cuando se conecte con la revelación correcta, va a despertar a los que son de su línea de revelación
que están dormidos. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Hay personas que te van a escuchar, que te van a oír y se identificarán contigo porque pertenecen a tu línea de revelación. Por favor, por favor, por favor, por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Dios de toda gloria. No pierdas tu tiempo tratando de hacer que personas que no asimilan, no captan lo que tú tienes, no pueden captarlo, no pertenecen a la raíz de tu alma, no pertenecen a la raíz de tu esencia. Hello. Por lo tanto, tú estás tratando de sacar el agua del mar con una cubeta. A esa gente hay que dejarlo tranquilos. No pertenecen a tu línea de revelación. Hay personas que van a escucharte porque sus conciencias estaban polvorientas, esperando una palabra tuya para despertarse. Dios mío, Dios de toda gloria. Dios mío. Esperando la palabra que saliera de ti, porque sus conciencias no se iban a despertar con otra palabra, era con la tuya. Hello. Hello. Por lo tanto, tu conciencia debe estar nítida para que pueda recibir la información correcta, la revelación correcta que va a despertar a la masa que te está esperando. Ay, Dios mío. Hay conciencias que se tienen que despertar hoy. No es mañana, no es pasado. Se tienen que despertar ahora. Gente que no vino a perder su tiempo a este plano. Gente que tiene una sensación de propósito, una sensación de destino. Hello. Que ellos saben que son más grandes que lo que están viviendo, que lo que les está pasando ahora no es nada comparado con lo que Dios deparó para ellos. Hay conciencias que deben despertar. Porque hay conocimientos espirituales que no han llegado a tu cerebro porque tu conciencia no está apta para soportarlos. Algunos tienen conocimientos inconclusos, retazos de conocimientos. No tienen el conocimiento pleno, acabado. Cuando el conocimiento se echa raíces, cambia al individuo, transiciona a la persona. El conocimiento bíblico está para eso. La mayoría de la gente no cambia porque el conocimiento no le llega de forma correcta. Lo dije. Lo dije. Por lo tanto, ese conocimiento llegando de forma incompleta e incorrecta no puede llegar a la esencia, porque tu esencia solamente se alimenta del conocimiento correcto. Por esa razón, cuando alguien te habla de parte de Dios, algo en ti se mueve en el interior. ¿Sabe por qué? Porque tu esencia te está diciendo, ese es el conocimiento que yo quiero.
Dios de gloria. Oh my God. Uf. Dios mío. Padre, te doy gracias. Dios mío. Este pueblo maravilloso, Señor, que tú has escogido. Gente de esencia, gente de llamado, de destino, de propósito. Dios mío, necesitamos un agitar de nuestra conciencia. Necesitamos saber lo que debemos saber. Captar lo que debemos captar. Asimilar lo que debemos asimilar. No queremos el contenido basura. Queremos contenido del espíritu. Saca toda esa basura que hay en nosotros. Permítenos alimentarnos con tu fuente, beber de tu fuente. Dios de gloria. Conocimiento del Espíritu, conocimiento del Padre, revelación de Dios. Abre nuestro entendimiento. Dimensiona nuestra conciencia. Conéctala con la revelación de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, yo les bendigo. Gracias por soportarme en este tiempo. De verdad, espero en una próxima ocasión que podamos compartir. Así que un abrazo. Les amo y bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan una feliz noche. Nos estaremos comunicando por el chat para dejarles saber más información sobre lo siguiente que tendremos del módulo. Feliz noche y bendiciones para todos. Dios los bendiga, hermano. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Señor les bendiga a todos. La asistencia. Dios le bendiga a todos. La asistencia Gracias. que he estado enviando por el chat, verifiquen. La vamos a estar enviando ahora por el grupo de WhatsApp para que la puedan completar aquellos que no la han realizado todavía. Dios bendiga. Bendiciones para todos. Bye bye. Dios les bendiga a todos.